En medio de una semana movidita y agitada para el gobierno nacional, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso la creación de una nueva moneda idéntica al peso, pero que no permita comprar dólares. ¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? ¿Cómo no convertible? No convertible a divisas, no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población. ¿Vos decís una especie de patacón? No, una moneda que tenga todas las funciones excepto no se pueda cambiar por dólar. Varios se quedaron con la idea de los patacones, las cuasimonedas del 2001, y la polémica no tardó en llegar. Ante el revuelo y la repercusión, comunicado de por medio, Lozano despegó al Banco Nación de sus declaraciones y aclaró que la propuesta no es un debate del gobierno. ¿Es posible una nueva moneda no convertible? ¿Ayudaría o empeoraría la economía? ¿Cómo ve el panorama económico del país y qué otras propuestas tiene? Bien, gracias por venir, Claudio Lozano, que hizo ruido, ¿no? con esta propuesta. ¿La explicás un poquito más llano para que todo el mundo entienda de qué se trata? Lo primero que hay que decir es que el ruido no lo hice yo, lo hicieron los medios. Lo que yo planteé... Somos culpables de todo, Claudio. Sí, nos echan la culpa de todo. Lo que yo planteé fue otra cosa. Estábamos discutiendo cómo recuperar la actividad económica. En ese contexto yo dije hay que reforzar salarios, jubilaciones y propuse, como vengo proponiendo hace tiempo, un ingreso universal para la población en situación de informalidad y desempleo. Eso lo recordamos, lo planteaste acá en Fuego Amigo. Y eso, a diferencia de lo que dice Lucas, tiene un efecto, expansión de consumo, que en realidad tiene la función de activar la capacidad ociosa que tiene la economía. Hoy uno tiene una capacidad ociosa disponible que hay que poner en funcionamiento y que no funciona porque no tiene demanda. Entonces, para hacer esto que estoy diciendo, salarios, jubilaciones y demás, me preguntaron alternativas para financiarlo. Yo dije, necesitamos 2 puntos del producto. Y no estoy de acuerdo con que no se puedan conseguir. De hecho, la propia presidenta acaba de decir que hay un sobreajuste hecho, y esto me parece muy importante decirlo. Vicepresidenta. La vicepresidenta. Hay un sobreajuste que es el resultado de una especie de disociación con la realidad. En un contexto de casi 42% de pobreza, 11% de indigencia, con 4 años de caída del poder adquisitivo de la población, en el contexto del desastre de la pandemia del 2020, se decide llevar adelante un ajuste, incluso superando las metas que el propio ministro de Economía había establecido. Entonces, ¿por qué crees que pasó esto? Porque es para darle señales al acuerdo con el fondo. Es la única explicación. Pero lo que hay en el medio... O sea, para vos está completamente pifiado. Pero no es para mí. Digo, es evidente que hay una mayoría de la población en la Argentina que dijo no queremos seguir bancando una situación de esta naturaleza. Ahora, vuelvo al punto. Cuando me piden financiamiento digo, hay que cobrarle a los ricos. ¿Por qué de una sola vez el aporte a la riqueza? Ahí hay dinero. Es más, podemos agregar, ahí fueron 10.000 personas. ¿Vos no crees que sea un aporte excepcional? ¿Querés instaurarlo? Pero no tiene por qué ser excepcional porque no pagan lo que deberían pagar en función de otros patrones impositivos. O sea, vos pondrías el impuesto a las grandes riquezas Yo todos los pondría meses. eso, pero no solo sobre 10.000, los multimillonarios de la Argentina identificados por la FIP son 36.000, y además yo agarraría la lista del Banco Central de quienes han fugado divisas durante los últimos 4 años, ahí hay 66.000 personas, y evaluaría quiénes de ellos declararon las fortunas que en todo caso sacaron. ¿Y por qué no se hace eso, Claudio? ¿Por qué no se hace, crees? Bueno, eso preguntarle a Guzmán, qué sé yo. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque hay dificultades para establecer una relación distinta con los factores de poder que vienen condicionando el funcionamiento y la vida de los argentinos. ¿Eso es lo que denuncia Cristina? En ese tema del financiamiento... ¿Eso es lo que denuncia Cristina? ¿Eso es lo que está denunciando Cristina en la carta? Cristina dice cosas que son... Yo conceptualmente comparto la carta de Cristina, lo que no comparto es transformar una derrota electoral en una crisis institucional. Eso me parece un despropósito. Me parece lógico, aparte, que una coalición electoral como la que
de alguna manera nosotros conformamos, frente a una situación de esta naturaleza, cruja y discuta, es lo lógico Pero de discutir, esta manera pero no. debería ser hacia adentro. Ahora, no pasa esto por casualidad, pasa por el simple hecho de que el Frente de Todos, más allá del acuerdo electoral, nunca se organizó como tal, no existió nunca, no se desarrolló Es como fuerte lo organización. que está diciendo No, igual. no se desarrolló nunca como organización política a A lo ver, largo pero- y a lo ancho. Entonces, no hay ámbitos orgánicos ¿Qué quiere de decir? Que discusión. no hay- eso quiere decir, que no hay No hay lugares de ámbitos discusión. orgánicos, No hay un ¿dónde lugar donde- discutimos? un Alberto diálogo. Fernández tenía la idea Sí, de tenía conformar la la idea. mesa del Frente de Todos, Exacto, presidir el nunca Frente de Todos existió. y terminó presidiendo el PJ. ¿Y por qué Exactamente. pasó Ese fue, eso? desde mi punto de vista, un gran error, porque él era la expresión de un espacio mucho más amplio. ¿Y por qué pasó esto de que no pudieron generar los mecanismos institucionales Bueno, para los- dialogar y quienes tomar tenían decisiones más, en digo, una coalición? Nosotros hemos venido, somos una fuerza dentro de las 14 que integran el Frente, somos parte de las organizaciones sociales que también integran el Frente, hemos reclamado la necesidad de esos ámbitos orgánicos, quienes tienen más poder de decisión no los han abierto. Digo, y esto es lo que se expresa hoy. Por eso se da una situación en donde una derrota electoral, en lugar de ser una discusión hacia adentro para tomar la mejor definición y responder rápidamente a lo que la gente planteó, está produciendo Te una pongo- crisis te institucional pongo el mismo que ejemplo, debilita Claudio. aún más la figura presidencial. Quiero volver a lo central que era parte de tu propuesta. Uno viene escuchando, lo decía hace un ratito Agrego, nomás. voy a eso. Sí, a la tercera moneda, Pero Claudio. pará que Quiero lo ir- redondeo. no, lo que quiero decir es Pará que que lo el redondeo, planteo ese- por ahí me podés ayudar a entender esto. Uno escucha todo el tiempo hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. Exactamente. Vos estás diciendo eso, pero Una con otra barbaridad lo que dijo Lucas, que quiero dejar en claro. Por eso, pero vos decís- que habló de los vos decís papelitos lo de color. mismo, Ese señor pero con otra moneda. autorizó los 300 palos para Vicentín, es responsable del fraude de Vicentín al Banco Nación, que vos habías denunciado. que yo denuncié y que está denunciado en la justicia penal. Va a tener que dar cuentas de eso. Pero digo, independientemente de eso, la idea, ¿qué es lo que está en debate? ¿Qué es lo que dice Lucas en el fondo? El Estado no puede emitir. Mentira. El Estado puede emitir en condiciones de capacidad ociosa. El dinero es un instrumento para movilizar los factores de la producción. Si yo tengo gente desocupada, capital disponible, recursos naturales ociosos, tengo capacidad de poner en marcha con el dinero y movilizar esos recursos. ¿Qué es lo que pasa? La Argentina tiene un bloque de poder económico que domina mercados y que es de carácter transnacional. Consecuentemente, cuando vos pones moneda en el bolsillo de la gente y la gente consume, en realidad esos mercados oligopólicos responden anticipando esa situación, en lugar de ampliar la oferta para responder a la demanda, la mantienen, aumentan los precios, maximizan su utilidad y cambian a dólares. Por eso la idea de la tercera moneda. Por eso es ¿Y que cómo la cómo discusión, para funcionaría? poder emitir, vos tenés que tener un razonable control y administración del sistema de precios y tenés que evitar la fuga al dólar. Cuando me preguntan, porque algunos dicen, si ponés moneda, ¿se va al dólar? Le digo, bueno, Más ensayemos controles. pensar una moneda no convertible. ¿No convertible a qué? Pero con el a dólar, la ¿qué haces? idea de atesorar dólares. O Con sea, el ¿que dólar- sea para qué esa moneda? ¿Para comprar? Para todo. Para todo. consumo. Todo. En realidad, en el fondo, nosotros tenemos que volver como país a tener una moneda a nivel interno que sea una sola. Ahora, esto Hay que viene- avanzar en la especificación Pero completa Claudio. de con, la la, Argentina. con la sociedad que tenemos que piensa en dólares, ¿es posible? ¿Y por qué? No, Claro yo te que es quiero posible. decirlo- a ver, Yo esto viene... puedo plantearle a la sociedad argentina que funcione en dólares y que cada vez que quiere tener un activo financiero e invertir, yo le respeto la evolución del tipo de cambio, pero que esté en pesos. O sea, vos no harías mayores controles cambiarios. Esta propuesta No, no viene de la mano de mayores controles No, cambiarios. sí, Ah, se viene. necesitan mayores controles Por cambiarios ejemplo, ¿qué? también. Bueno, hay un tema de fondo acá que es el tema del comercio exterior y sobre todo el comercio exterior de granos. Ahí hay un problema de control sobre la oferta de divisas en la Argentina. Nosotros perdemos el 20% de las divisas de nuestro país en función de los mecanismos de triangulación que hacen las 10 primeras exportadoras de granos ¿Y del cómo país. se puede Vicentín es cambiar solo un eso? ejemplo de lo que pasa con todas. ¿Y cómo se cambia eso entonces? Tiene que estar el Estado. El Estado no está más, no hay nadie. En realidad, vos antes tenías Junta de Granos, hoy no tenés. Tenías transporte por ferrocarril en manos públicas, hoy no lo tenés. Tenías puertos públicos, hoy no los tenés. Entonces digo, en ese contexto el Estado no tiene ninguna capacidad de control. La aduana y la FIP danzan en el vacío, sin capacidad de intervenir. Vos necesitas herramientas de control
sobre el comercio exterior de la Argentina, porque si no tenés que hacer lo que hace Guzmán, que es intervenir sobre los mercados gastando reservas, lo cual es un disparate. Esto podés hacerlo en un momento de emergencia, de crisis, pero no puede ser la norma que yo tenga que gastar divisas para poder controlar el tipo de cambio. Yo necesito que el Estado tenga control sobre la oferta de dólares de la Argentina. Uno escucha, Claudio, sobre todo en el último tramo de campaña, como un canto de sirena, a propósito de la situación social y laboral, como solución mágica, borrar de plano, eliminar las indemnizaciones. Yo imagino tu respuesta, pero me gustaría una reflexión tuya sobre esas propuestas que han hecho varios dirigentes, no uno. Escuchamos reforma laboral en boca de Randazzo, escuchamos terminar con las indemnizaciones por parte de Larreta, de Manes, de Tetaz. Bueno, todos los que me mencionás van más o menos para el mismo rumbo y carril, ¿no? Pero en realidad, en un contexto donde tenemos que generar empleo, la propuesta es facilitar el despido. La verdad, pero sinceramente, a las pymes no que comprendo. que les costó un montón, que Las la pymes pasaron tienen que re tener- mal, sí. y vos con la indemnización dicen, bueno, a No, mí sí, me pero partís al todas medio. Las pymes necesitan demanda para poder vender. Está bien, pero si Necesitan no poder sucede y vender. están medio quebradas, no es un... Bueno, vos ¿Qué tenés... facilidad le podés dar No a las es- no es pymes? A eso sacarles voy, ¿no? un incentivo a las pymes pymes. necesitan un tratamiento integral, específico, que las atienda, del mismo modo que lo necesita la economía popular. Tratamiento integral, ¿qué es? Acceso al crédito a tasas que les permitan funcionar. Tiene que ver con intervenir en los mercados para que las grandes no los maten con los precios oligopólicos que les fijan para sus materias primas en muchos casos, o que las desplazan del mercado porque compiten con ellas. Discutir también el tema de que las grandes, cuando una pyme es proveedora de la grande, le termina pagando a los premios, cuando la pyme tiene que trabajar de contado. Digo, hay muchas regulaciones que hacer para tratar de manera, asistirlas tecnológicamente. Y sobre todo esto obliga y necesita el tema de el dinero en el bolsillo de la gente para que tengan demanda. Porque si vos le das todas estas posibilidades a las pymes y no tienen a quién venderle, porque tenés la mitad de la población en situación de pobreza y el mercado interno de la Argentina está planchado, bueno, estos subsidios, apoyos y demás tienen mucha limitación, porque no tenés, no puedes seguir operando. De hecho, se ha asistido a las pymes durante el curso del 2020, pero después les cuesta un montón devolver el crédito porque en realidad el mercado no está funcionando. Entonces y aparte Argentina es distinta, por ejemplo, a Brasil. Brasil es un monstruo de gente donde aunque consuma el 15% de la población, es decir, en una distribución profundamente desigual, son muchísimos, es un mercado enorme. En cambio, en la Argentina somos 44 millones. Si consume el 10-15% de la población, es un mercado ultra pequeño, que no tiene escala. La distribución del ingreso en la Argentina garantiza escala de mercado que si no, no tenemos. Claudio Lozano, muchísimas gracias por pasar por Fuego Amigo y brindarnos tu mirada y No, toda gracias tu a ustedes. reflexión.